Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy en Entropía tenemos a Crux Linux. Crux Linux es una distribución bastante atípica que se asemeja a las distribuciones como Alpine Linux o Slackware. Incluso también se asemeja mucho a Arch y muchos dicen que es el padre de Arch. Como fue creada antes que Arch Linux y como los creadores de Arch Linux se basaron en esta idea para crear ese sistema operativo, se hace referencia a Crux como tal muchas veces. Este sistema operativo requiere de cierta experiencia, cierto conocimiento y cierta idea de cómo funcionan internamente los sistemas operativos en general, pero sobre todo los sistemas operativos libres. Y por esa misma razón nosotros lo vamos a instalar sobre esa base. 5 particiones, boot, root, temp, swap, home, dentro de una tabla de particiones GPT. Por lo menos va a servir como una guía de instalación. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a intentar mostrar las cosas que no se han mostrado de Crux, por lo menos en canales en español. ¿Tá? Va a ser un video medio largo, es un sistema complejo, como dijimos antes, y vamos a tocar todas las fases de instalación, explicando cada una de las cosas a qué corresponde. ¿Tá? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es darle Enter en esa pantalla, en la opción Instalar o Actualizar Crux, y vamos a esperar a que el sistema cargue en la RAM. Cargue en memoria, ¿sí? Muy bien, esto tiene una demora de 1 minuto y medio aproximadamente, una máquina estándar. Ahí tenemos el sistema ya cargado para empezar a trabajar con él. Lo principal es hacer iniciar esta imagen ISO en modo UEFI. Nosotros apuntamos a ese tipo de instalación. Puedes instalarlo bajo MBR-DOS, pero no es lo que se recomienda, pues ya es viejo eso. Ya es casi obsoleto, digamos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla de archivos GPT en el medio de almacenamiento, ¿sí? Observemos lo siguiente. Si ponemos parted -L, el sistema nos va a mostrar que tenemos una unidad de almacenamiento de 64 GB, está llamada dev SDA. Entonces nosotros podemos ya hacer una tabla de archivos en modo EFI UEFI para GPT, ¿está bien? Es importante que el sistema reconozca el medio de almacenamiento. Este sería el CD-ROM, este sería el DVD o el USB que vos pusiste para iniciar desde allí, el sistema operativo, ¿no?, que se carga en RAM, como dijimos recién, y este sería el medio de almacenamiento interno, ¿está? Así que vamos por eso. Hacemos parted dev SDA. Así nos aseguramos, de esta manera nos aseguramos de estar trabajando con dev SDA y no con dev SR0 o con otras unidades o particiones o lo que fuere. ¿Está bien? Si vos tenés un montón de medios de almacenamiento internos, vas a querer elegir uno para trabajar con él. Bueno, así se hace, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, pero esta es una, con parted. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le ponemos mkpart GPT. Considero que una persona se puede equivocar. A ver, con mklabel. Muy bien, mklabel GPT, ahí funcionó. El tema que quede claro, No sé si antes era mkpart o se utilizaba también mkpart y ahora es mklabel, no sé. Pero la cuestión es que es con mklabel. De esta manera, nosotros estamos generando una tabla de particiones en modo GPT, que es el modo moderno. Es el modo que soporta mucho mayor cantidad de particiones y un montón de configuraciones en el directorio de arranque que MBR no puede proporcionar. ¿Está bien? MBR tiene un sistema de particiones lógicas, que es lo que tenemos que terminar haciendo si queremos instalar más de un sistema operativo, por ejemplo, en el ordenador. Ahí estás virtualizando particiones. Eso, a mi modo de ver, no está bueno. Estuvo bueno en un momento porque probablemente no hubiese otra forma de acceder a ese tipo de recurso, pero en este momento no. En este momento no sirve. Estando UEFI GPT, que es muy superior, no sirve eso. Igual lo puedes hacer. No es que te esté desalentando a que lo hagas en MBR, pero si puedes hacerlo en UEFI GPT, mejor. Bueno, ahora vamos a salir de ahí con quit. ¿Está? Muy bien. El sistema nos dice que probablemente necesitemos actualizar etc fztab, y es cierto, pero no todavía porque no está maduro el sistema de archivos aún. No lo vamos a actualizar en este momento. Vamos a actualizarlo después. Es muy importante el archivo fztab porque es el encargado de proporcionar disponibilidad para las particiones al inicio del sistema.
Entonces, si vos no tenés la partición home, por ejemplo, disponible, no podés usar tu usuario común. Si no tenés la partición temporal, los archivos se van a desparramar y a dispersar por todo el sistema y en realidad no van a ir a parar a un directorio que vos puedas controlar. Y así con todo, ¿no? Si no se activa la swap, se te va a terminar la memoria RAM en algún momento, quizás, y no vas a tener un respaldo para eso. Aparte, la swap funciona en un montón de situaciones que no solamente incluyen al desbordamiento de RAM, ¿sí? Entonces, bueno, así con todo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta CFDisk, que es bastante más intuitiva que Parted, ¿sí? Vos tenés esta interfaz, que no es exactamente un modo gráfico moderno, pero es un modo gráfico a nivel ASCII, que a vos te evita tener que estar haciendo cálculos manuales. Si vos vas a usar Parted, te vas a dar cuenta que es muy difícil de usar para hacer muchas particiones. Si vas a hacer una partición sola o dos, está bien Parted, pero ya cuando vas a hacer la tercera, es un programa que se queda en el tiempo, a mi modo de ver. Y además de eso, CFDisk tiene todo lo necesario, salvo alguna característica de Parted que está bueno utilizar. O sea que Parted en algún caso es preferible a CFDisk, pero en general CFDisk, a mi modo de ver, es mejor. Si querés una guía más comprensiva de cómo se utiliza CFDisk, podés ver el video que está hecho sobre Slackware y Crux, en donde estamos explicando, en todo lo que tiene que ver con Slackware, estamos explicando cómo funciona correctamente esta herramienta. Acá vamos a ir medio rápido porque el video si no se va a hacer muy largo, ¿tá? Y aparte estaríamos redundando en la información brindada. Si le damos New, o sea, nueva, la G mayúscula significa gigas y la M mayúscula significa megas. Acá con una partición de 500 megas está bien para la partición de arranque, ¿sí? La partición boot EFI. Así que le vamos a dejar así, pero en lugar de Linux File System tenemos que cambiar esto por EFI con las banderas boot y ESP, con las flags boot y ESP. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Vamos acá abajo a Type, o sea, a tipo, ¿sí? Y acá te dice cambiar el tipo de partición, exacto, es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos arriba del todo. Si vos estuvieras haciendo un sistema particionado bajo MBR-DOS, elegirías esto. Pero como nosotros estamos en EFI o EFI GPT, vamos a elegir acá. Y acá cambia la cuestión, ¿sí? EFI System. Después vamos a ver si tiene las banderas que acabamos de mencionar o no. Porque acá, ¿ves? CFDisk no te lo muestra. Quizás haya algún parámetro que se le pueda aplicar a CFDisk para ver los flags, las banderas, pero no lo sé eso. Así que cursor abajo, nueva, esta vez vamos a hacer la de la raíz, ¿tá? Disponiendo de 60 gigas en el medio de almacenamiento, vamos a hacer una partición raíz de 40 gigas, que es lo que se recomienda para Linux. Con una partición de 40 gigas vos tenés espacio para una instalación estándar de cualquier sistema operativo Linux y BSD también. Así que es lo que se recomienda, 40 gigas. Más allá de que esta unidad de almacenamiento es muy pequeña, igual tratamos de hacer algo estandarizado, ¿sí? Bueno, aquí está bien que marque Linux File System, aunque en realidad esto no necesariamente implica ext4. O sea, es lo más probable. Lo más probable es que Linux File System represente a ext4. ¿Pero qué es lo que quiere decir esto exactamente? Cualquier sistema de archivos compatible con Linux. O sea que podría ser BTRFS, podría ser XFS, podría ser cualquier cosa, porque además Crux soporta un montón de tipos de archivos distintos. Pero nosotros, fieles a nuestros principios, vamos a hacer 5 particiones, boot, root, temp, swap y home, y vamos a hacer todo sobre ext4, que es el sistema de archivos histórico. Ese fue el primero y es nativo de Linux, no es importado de otro lugar ni generado por ninguna empresa advenediza ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces ahora bajamos, ahora vamos a tener que hacer la temporal. Tenemos boot, root, ahora nos falta temp, TMP mejor dicho, y vamos a dejarla en 4 gigas a la temporal. En este tipo de instalación no es necesario más. Yo te recomiendo que la hagas de 5 o 6 gigas porque ahí se genera mucha basura, digamos, y hay que estar limpiando cada tanto. Así que muy grande no, porque se te llena de basura el sistema, y muy pequeña tampoco porque corres el riesgo de que no te arranque el sistema operativo y tener que entrar en consola a limpiar esa carpeta con rm-rf y todo lo que esté ahí adentro y así, ¿no? Entonces, para mí 4 gigas en este tipo de instalación va a estar bien, o sea, para esta instalación de este video, ¿sí? Linux File System está bien. Vamos a asumir que es ext4 y lo vamos a dejar así. Tenemos boot, root, temp, ahora nos falta swap. Ahí vamos a new. Swap le vamos a dar 2 gigas nada más, porque estamos pensando solamente en el desborde de RAM ocasional, o probable, o posible. Así que con 2 gigas está bien. Pero el tipo tiene que cambiar, porque la swap no es ext4, ni BTRFS, ni nada de eso. La swap es swap, formato swap. Así que vamos a tipo,
Enter, y exactamente arriba de Linux File System está Linux Swap, y ahí le damos Linux Swap, ¿sí? Bajamos y todo el espacio restante disponible, yo por lo menos se lo voy a adjudicar a Home. Puedes hacer lo que vos quieras. Si te sobra demasiado espacio libre, capaz que haces 2 particiones ahí. Yo prefiero dejar todo el espacio libre para Home porque Home va a ser lo que albergue las descargas, los documentos, el escritorio del usuario con los documentos que allí ponga cada uno, los videos, todo eso. Entonces es un directorio que se va engrosando con el devenir del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo. Así que dejamos así. Y ahora que tenemos todo formateado y preparado, boot EFI, root, temporal, intercambio o swap y home, vamos a darle acá a escribir write para aplicar los cambios directamente en el medio de almacenamiento. Acá te dice escribir los cambios de la tabla de partición al medio de almacenamiento. Esto puede destruir tus datos, no es que pueda, que va a destruir lo que haya allá adentro, ¿tá? Pero como estamos inicializando el medio, está bien, hay que hacerlo. Así que write, y ahí te dice escriba sí o no, o presione escape para salir de aquí, ¿no? Entonces le vamos a poner yes. La tabla de particiones ha sido alterada, o sea, ha sido escrita. Y ahora nos vamos, ahora estamos posicionados en Quit, que es lo que tenemos que hacer, irnos, ¿tá? Ahí está medianamente preparado el medio de almacenamiento. Todavía hace falta formatear a mano o asegurarnos de que cada partición represente al sistema de archivos que nosotros necesitamos. Eso lo vamos a descubrir ahora, ¿tá? Vamos a hacer clear. Cada tanto voy a hacer un borrado de pantalla como diciendo esto ya terminó, entonces ahora vamos a hacer lo otro y así. Ahora vamos a formatear a mano, pero vamos a utilizar el comando fdisk con el atributo "-l" para listar. Y ahora vemos lo mismo que veíamos en cfdisk. ¿Ves? Dev sda1, esto así trabaja aparte, para que te hagas una idea. Vos tenés que introducir estos valores, no estos. Entonces es muy complicado trabajar con Parted, ¿sí? Para hacer más de 2 particiones, por ejemplo, o más de 3. Y acá tenemos 5. Ya tenemos que estar haciendo cálculos con la calculadora y eso, y podríamos hasta errarle, incluso tener que borrar una partición y volver a hacerla de vuelta y así hasta que salga bien. Por lo tanto, a mí no me gusta el uso de Parted para eso, sí para otras cosas. Acá tenemos el tamaño de cada una y acá tenemos el tipo, ¿ah? Muy bien. Ahora que sabemos que la unidad de almacenamiento con la que estamos trabajando se llama SDA, porque el prefijo lo indica, es SDA1, SDA2 y así sucesivamente con todas las particiones, lo que vamos a hacer es revisar a ver si esta partición fsystem posee las banderas necesarias para que todo funcione. Y eso lo podemos hacer de esta manera. Invocamos a Parted, ¿ven? En este caso es muy práctico el uso de Parted, como yo les decía, y le indicamos la unidad de almacenamiento con la cual queremos trabajar, que es dev sda, ¿sí? Y le ponemos print para que imprima la salida. Entonces ahí nos va a decir que la partición 1, que se corresponde con dev sda1, tiene las banderas boot y esp. Mientras que en file system no hay nada. Por lo tanto, tenemos que formatear a mano acá, ¿tá? Esa es una de las cuestiones por las cuales está bueno usar el comando parted, porque cfdisk te da un tipo de información y parted te da otro. Insisto, quizás con fdisk solamente se pueda solucionar el tema, pero yo estoy acostumbrado a trabajar así, por eso les muestro de esta manera, ¿tá? En todo caso, déjame en los comentarios si se puede hacer con cfdisk todo esto, ver las banderas y todo eso, que lo voy a estar hablando en los próximos videos, ¿tá? Ahora tenemos que formatear y montar las particiones. Normalmente yo hago fdisk-l para ver el nombre de cada una de ellas y poder referirme a cada una de forma particular e individual, pero ahora tenemos acá el fdisk ya hecho, ¿sí? Lo hicimos acá. Así que no vamos a hacer eso, vamos a empezar a formatear de una. Y ahora vamos a esperar que todo salga bien, porque el comando mkfs se puede utilizar de muchas maneras y hay que ver qué versión de Bash, qué versión de Linux estamos utilizando para ver si son admitidas esa manera. Yo te voy a explicar una forma que es un poco más compleja, pero es muy completa también. Y una vez que vos mecanizás ese procedimiento, vas a ver que te vas a acordar más adelante y te va a servir un montón. Primero que nada ponemos mkfs, que es el comando usado para formatear en cualquier sistema de archivos, no importa si vas a formatear en XT4, en FAT o en lo que sea. Pones T de tipo, ¿tá? mkfs tipo FAT. Y acá le vamos a agregar unos parámetros para intentar hacer que formatee en FAT32 y no en FAT16 ni en FAT12, aunque todos sirven. Todos esos sistemas sirven. Sirve VFAT, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT y alguna otra más creo que también. Pero
vamos a hacer las cosas de forma tradicional. Así. Vamos a indicarle qué partición es esa a la cual nos estamos refiriendo, que es dev sda1, ¿sí? Y ahora tenemos la oportunidad de ponerle una etiqueta para poder identificarlo. Entonces lo hacemos con "-L" mayúscula, a ver si sale bien. Boot EFI. Si esto yo no lo probé antes. Bueno, a ver si me equivoqué en algo. What is that? Ah, "-N". No es "-L", es "-N" minúscula acá. ¿Está? Ahí. Muy bien. Me dice que las letras minúsculas pueden no ser lo más indicado en algunos sistemas. Bueno, por las dudas, vamos a hacer lo mismo que hoy. Esto. Partes de SDA print. Acá vemos que el sistema de archivos efectivamente está formateado como FAT32, que es lo indicado, aunque sirve en otros sistemas de archivos tipo FAT, como dije recién, 16, 12, etc. Pero lo mejor es FAT32 porque es lo convencional, ¿sí? Y en name no salió nada, porque no es nombre lo que estamos estableciendo, sino etiquetas. A ver si podemos ver las etiquetas. La manera más sencilla de hacer esto es con blkid. Entonces le ponemos el atributo "-o y le decimos que nos dé un listado. blkid "-o list. Y ahí tenemos que la única partición que tiene una etiqueta es la de boot EFI, ¿sí? Además de el medio de instalación, el medio desde el cual surge la instalación, que vendría a ser una especie de CD o sistema en vivo o USB, ¿tá? Este no es el medio de almacenamiento, sino que es el SDA, ¿tá? Así que ahí tenemos la etiqueta. Vamos a continuar haciendo etiquetas y después vamos a ejecutar este mismo comando otra vez para ver si todas quedaron como nosotros necesitamos, ¿sí? Así que, recapitulando, teníamos solamente la partición EFI formateada y con la etiqueta generada como corresponde, ¿no? Bueno, eso de que las letras minúsculas a veces no funcionan bien con los sistemas de archivos, solamente se trata de FAT, porque en todo el resto de sistemas de archivos no hay ningún problema con eso. Lo que sí hacen los sistemas operativos es capitalizarlo, o sea, pasarlo a mayúsculas eso, ¿sí? Vos crealo directamente en mayúscula, porque yo no me di cuenta en el momento y ahora ya quedó así y no quiero formatear de vuelta, ¿sí? Así que igual la etiqueta no es algo fundamental, y si te pasa que en una sola partición no podés poner la etiqueta, no importa, porque las demás las tenés todas identificadas, ¿sí? Que está bueno identificar las particiones. Bueno, vamos a continuar con el formateado de las ext4. Entonces ponemos lo mismo, la misma sintaxis, mkfs -t, para que veas que es un proceso que se repite y se repite y se repite siempre lo mismo, salvo en swap, que ahora lo vamos a ver que es muy parecido igual. Entonces ponemos mkfs -t, le indicamos el sistema de archivos, que en este caso va a ser ext4. Acá no hay parámetros especiales más allá de la etiqueta. Entonces señalamos qué dispositivo es, que en realidad es dev sa2. Si vos no estás del todo convencido de que sea ese, puedes hacer fdisk -L para ver cada partición, ¿no? Porque ahora se me fue todo para arriba, pero es así. Es dev sda2, que es la partición raíz. Yo me acuerdo de eso. Y aparte acá tenés el indicador de parted que te muestra que estamos hablando de la segunda partición. Por lo tanto, si es SDA, la unidad raíz es SDA2, ¿verdad? Entonces, habiendo explicado esto, le vamos a dar una etiqueta con -L y le vamos a poner root, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Vamos a hacer clear. fdisk -L. Ahora vamos a tirarle un blki -o list. Sí, no hizo nada en realidad, porque en fs-tag no dice nada. ¿Cuál es el error acá? A ver si lo hacemos a la vieja usanza. mkfs.xt4, o será esto lo que está complicando. A ver. No. Entonces podemos hacer esto también. A ver si así funciona. Y si no funciona, vamos a dejar la etiqueta para otro día. -L. Minúscula. A ver ahora. No funciona. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle esto y vamos a poner como estaba antes, tipo. Así. A ver si formatea. Ahora sí. Idiota.
Ahí está, XT4. Bueno, el tema de la etiqueta no sé cómo se pone, no recuerdo. Ahora no voy a buscar información, le voy a dar para adelante. Los errores los voy dejando para que veas que a veces se puede complicar un poco al tratar de compatibilizar entre todos los Linux, o todos los Linuxes en realidad, para decirlo en plural, y que hay cosas que realmente no son importantes. Esto de la etiqueta, por ejemplo, no es importante. Nosotros ya sabemos que SDA1 es boot, SDA2 es root, SDA3 es temp, SD4 es swap y SDA5 es home, así que no hay problema por eso. Además el sistema se instala una vez sola. Una vez que lo instalaste ya está. Aparte puedes usar gpart después para renombrar las particiones, para darle etiquetas, lo que vos quieras, ¿está? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ponemos mkfs -t xt4 dev SDA3, que es la temporal, que también va en xt4, ¿sí? SDA3 es la temporal, boot, root, temp. Vamos a formatear la home, no la swap, porque la swap se hace de otra manera, así que vamos a pasarnos a SDA5, así nos organizamos de una manera. Entonces, formateamos ahí. Y ahora, para formatear la swap es mkswap. Le indicamos también la unidad de almacenamiento. ¿Sí? Acá no tenemos que indicar el tipo porque mkswap ya es el comando que sirve para formatear particiones de este estilo, así que no hay que indicarle nada, el comando ya sabe lo que tiene que hacer. Y le ponemos dev SDA4, ya que estoy voy a probar a ver si funciona esto de -L. A ver, si no funciona lo hago normal. A ver, con L mayúscula. Ahí parece que quedó la etiqueta swap. Son perlas, simplemente perlas de un prolongado collar. A ver, vamos a hacer un belegid -o list. Sí, para la swap funcionó y era así. Está bueno probar, está bueno entretenerse un poco mientras uno hace las cosas porque es para eso. Crux es exactamente para esto, para probar, para intentar, para ver la manera de hacer, todo eso, ¿no? Nos queda para la próxima cómo poner etiquetas en sistemas de archivos xt4 mediante este formato, ¿tá? mkfs -t xt4 no sé qué y la etiqueta. También si sabes hacerlo, por favor déjamelo acá abajo en los comentarios que después voy a incluir esto y lo que pedí hace un ratito en futuros videos, ¿tá? Como hago siempre. Los errores que hay que solucionar o las cosas que no están tan bien de lo que yo hago, siempre lo aclaro en videos posteriores, nunca lo borro, ¿sí? Para que se entienda que trabajar sobre el error es fundamental, es muy importante y no hay que tenerle miedo a eso. Bueno, entonces, ¿tenemos todo formateado? A ver, tenemos boot hecho en vfat bootfi. Esto está bien, tanto como FAT32 como todo eso que expliqué antes. Tenemos root, ¿sí? Formateado como xt4. Tenemos la swap formateada como tal. Tenemos home formateado con xt4 como corresponde. Y tenemos la temporal también con el mismo criterio, ¿tá? Así que por ahí podemos estar tranquilos de que ahora sí está preparada la unidad de almacenamiento para empezar a trabajar recién con el sistema. Miren qué complejo que es esto, ¿sí? Vamos a hacer un clear y vamos a pasar a otra etapa.